Muchas gracias, Laura. Gracias a todos y a todas por venir y muy agradecido a todos los organizadores del evento, en particular, muy particularmente a Luis Inostroza por su hospitalidad y por nuestra colaboración, y a la Universidad de Magallanes y a la Agrupación Ecológica Patagónica. Estoy muy feliz de estar aquí y es un honor poder compartir mi trabajo con ustedes. No sé si esto funciona. Estoy un poco inquieto, entonces no voy a conseguir estar quieto aquí detrás del atril. Vamos a empezar explicando un poco el concepto de servicios de ecosistemas. Para tantearles un poco, ¿pueden levantar la mano la gente que esté familiarizada ya con el concepto? Bueno, digamos que la mitad quizás, ¿no? Un poco menos. Bueno, voy a intentar mantener toda la charla así a un nivel bastante divulgativo, pero hay aspectos que quizás son un poquito más técnicos, entonces quizás si en algún momento estoy dando cosas por sabidas que requieren un poco de aclaraciones y tal, levantan la mano, me preguntan y yo doy más detalles, ¿de acuerdo? No sean tímidos a la hora de preguntar. Bien, ¿qué son los servicios de los ecosistemas? Los servicios de los ecosistemas son una metáfora que utilizamos para comprender los vínculos entre la naturaleza y el bienestar humano. Una de las definiciones que más manejamos en la literatura es simplemente entenderlo como los beneficios que las funciones ecológicas generan para los seres humanos. También se ha definido como las contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar humano, ¿no? ¿Qué tipos de servicios de ecosistemas? Perdón, esto se me ha ido demasiado adelante. Perdón, que me está fallando esto. Aquí. ¿Cuáles son las grandes categorías que manejamos de servicios de ecosistemas? Gracias. Normalmente los dividimos en 4 grandes categorías. Los llamamos servicios de abastecimiento, de regulación, culturales y servicios de soporte vital o de hábitat. Los primeros son lo que tradicionalmente conocemos como recursos naturales, ¿no? Son bienes físicos que nosotros extraemos de la naturaleza. Son cuestiones como el alimento, el agua, la madera, medicinas, etc. Esto es algo que ya tenemos muy integrado dentro, digamos, el análisis económico, la gobernanza, etcétera, porque son, son bienes físicos que tienen un valor económico, un valor de mercado, etcétera. Hay toda otra serie de cosas que nos genera la naturaleza, no obstante, a las que damos menos peso a la hora de diseñar políticas, tomar decisiones, etcétera, ¿no? Y que muchas veces, por no tener un valor económico, los invisibilizamos o los infravaloramos en los procesos de toma de decisiones. Por un lado estarían los denominados servicios de regulación ecológica, que serían todas las contribuciones que hacen los ecosistemas, por ejemplo, en términos de regulación climática, con el secuestro de carbono, de depuración de las aguas, que tienen la capacidad de hacer las plantas. También los humedales urbanos, por ejemplo, juegan un papel muy importante a la hora de procesar muchas veces esas aguas que vienen de las zonas urbanas. La polinización, un servicio fundamental para la seguridad alimentaria, como quizás sepan muchos de ustedes, hay una crisis global de polinizadores que se achaca en gran medida al cambio climático y al uso masivo de pesticidas, y bueno, que esto es algo que realmente está preocupando mucho a los gobiernos porque nos puede generar grandes problemas de seguridad alimentaria en el futuro, ¿no? Hay muchos lugares donde ya, por ejemplo, toda la industria de la almendra en Estados Unidos, pues ya tienen que contratar camiones que vengan con paneles de ovejas para la polinización, porque los polinizadores naturales, sus poblaciones están en muy malas condiciones. Y en lugares como China ya se está usando mucho la polinización a mano, o sea, gente que va con pinceles, fruto a fruto, polinizando, ¿no? Entonces, para que se den un poco cuenta de la importancia de estas cuestiones. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, el control de la erosión. La vegetación con sus sistemas radiculares, etcétera, pues juega también un papel muy importante a la hora de sujetar el suelo, evitar deslizamientos, evitar la erosión, etcétera. Bien, como apuntaba Flavia, hay también una tercera categoría que denominamos los servicios culturales. Esto tiene que ver con los beneficios intangibles
que obtenemos los seres humanos de nuestra interacción con la naturaleza, ¿no? Aquí habría cuestiones como el turismo, la recreación, los beneficios estéticos que nos generan el paisaje, valores culturales, simbólicos y espirituales de nuestra interacción con la naturaleza, quizás menos obvios en una sociedad secularizada, pero todavía muy vigentes, digamos, en culturas que tienen vestigios animistas, etcétera. Pero aquí también encontraríamos cuestiones, porque digamos no he puesto todos los ejemplos por no abrumarles, pero también encontraríamos cuestiones como el sentido del lugar, el sentido de pertenencia, asociado al paisaje y a determinados ecosistemas, ¿no? Por último, pero no por ello menos importante, tendríamos los denominados servicios de soporte o los servicios de hábitat. Estos serían, digamos, los que apuntalan la capacidad del ecosistema de generar todos los demás tipos de servicios. Hablamos, por ejemplo, de los procesos ecológicos que mantienen los procesos evolutivos, la diversidad genética, la generación de hábitats para la biodiversidad, pero también los ciclos de energía, los ciclos del agua, los ciclos de nutrientes, etcétera, ¿no? Lo que mantiene un poco la maquinaria ecológica, que es lo que permite, en última instancia, mantener ese flujo de servicios de ecosistemas. Bien, estamos hablando hoy aquí de valoración. ¿Por qué hablamos tanto de valoración de los servicios de los ecosistemas? Bueno, pues una de las cuestiones por las que ha surgido este campo es porque tenemos digamos, el sistema económico en el que vivimos y las herramientas económicas que utilizamos actualmente, pues tienen ciertas limitaciones a la hora de reconocer y captar toda esta importancia, todo este valor de la naturaleza para los seres humanos, su valor social, su valor cultural, su valor ecológico, etcétera. Entonces, tenemos, digamos, un sistema económico un poco miope, de alguna manera, que no capta la importancia de muchos de estos servicios. ¿Qué es lo que se contabiliza en los enfoques económicos convencionales? Pues no son todas estas cuestiones que acabamos de ver en la anterior diapositiva, sino solo digamos, una subsección muy reducida de todo ello. ¿Qué es lo que se contabiliza, por ejemplo, cuando hablamos de la riqueza de una nación, ¿no? Como muchos de ustedes sabrán, medimos eso con un indicador que llamamos el Producto Interior Bruto. Bueno, pues como una persona que trabaja en la economía ecológica entendería que todo este denominado capital natural, toda esta riqueza ecológica, deberíamos considerarla parte de la riqueza de las naciones, ¿no? Bueno, pues el Producto Interior Bruto no contempla todas estas cuestiones. De hecho, lo invisibiliza, ¿no? Es decir, tenemos cuestiones tan absurdas como que, por ejemplo, si nosotros tenemos bosques en muy buen estado ecológico, su valor es cero en lo que es la contabilidad nacional, Producto Interior Bruto, etcétera. Es solo cuando destruimos esos bosques, los deforestamos, los convertimos en madera y los vendemos en el mercado, que de repente decimos que hay un crecimiento económico y que estamos generando riqueza, ¿no? Bueno, esto es un sinsentido desde el punto de vista ecológico, ¿no? Porque al crear esos productos también estamos destruyendo muchos servicios de ecosistemas y estamos destruyendo parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra riqueza, ¿no? Entonces, con estas herramientas estamos intentando cambiar esa lógica. ¿Qué es lo que contempla, por ejemplo, la contabilidad económica convencional? Producto Interior Bruto, etcétera. Bueno, pues solo una serie muy limitada de estas cuestiones. Por ejemplo, tiene que cumplir las siguientes tres cuestiones, las siguientes tres condiciones. Tienen que ser útiles para los seres humanos, tienen que ser susceptibles de apropiación, es decir, a menos que puedas generar algún tipo de cláusula de exclusión que impida que todo el mundo pueda acceder a ello gratuitamente, los economistas no lo consideran dentro de su ámbito de contabilidad. Y tiene que ser algo que podamos expresar en términos monetarios, ¿no? Lo que cumple estas tres condiciones es esta cajita que hay aquí en medio, y todo lo que queda fuera de esa cajita de alguna manera es invisible al análisis económico. Esto es lo que los economistas llaman externalidades. Son, por ejemplo, cuando nosotros destruimos bosques y servicios de ecosistemas, esto no lo contabilizamos en nuestra riqueza, en nuestro Producto Interior Bruto, entonces lo llamamos costes ambientales, costes externos a la contabilidad económica. Esto es un poquito técnico, pero es importante que entiendan este concepto para seguir el resto de la presentación. Ahora lo van a ver mucho más claro cuando ponga un ejemplo. Como decía, ¿cómo valoramos la naturaleza?
Bueno, pues para aquellas cosas que se compran y se venden, como la madera, las medicinas, etcétera, pues muchas veces existen mercados. Entonces, una manera de mirar su valor es mirar el precio al que se vende en el mercado, ¿no? Como decíamos, no obstante, la mayoría de los servicios de los ecosistemas no pasan por el mercado. Son solo los servicios de aprovisionamiento los que se compran y se venden, y los demás, por suerte diría yo, no pasan por los mercados, ¿no? No pagamos por el aire que respiramos, no pagamos por los beneficios paisajísticos, o por lo menos en una medida bastante limitada, ¿no? Ahora bien, que no tengan un precio significa que no tengan un valor. Bueno, pues como decía una famosa frase de Antonio Machado, todo necio confunde valor y precio, ¿no? Es decir, estos servicios de ecosistemas no tienen un precio, pero sí que tienen un valor. Vamos a poner un ejemplo, que es que yo creo que lo van a entender ustedes mejor, este concepto de las externalidades, estas cuestiones que no contabilizamos cuando calculamos nuestra riqueza, etcétera. Bueno, vivimos en una sociedad de mercado, una sociedad capitalista, y entonces la información económica tiene bastante peso a la hora de tomar decisiones, ¿no? Una de las herramientas de toma de decisiones que se manejan mucho en muchísimos países, en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares de América Latina, probablemente también en Chile, es el análisis coste-beneficio. Es decir, tanto iniciativas privadas como políticas públicas, a la hora de hacer una inversión, primero se hace un análisis de costes y beneficios para ver si realmente esa inversión va a ser rentable, va a generar más beneficios que costes, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el problema desde el punto de vista ecológico? Que, como les decía, un análisis coste-beneficio convencional se deja muchas cosas fuera que son importantes. Esto es un ejemplo de cambios de usos del suelo. Esto es uno de los cambios de usos del suelo más fuertes en países tropicales y subtropicales en las últimas décadas, que es la conversión de manglares a camaroneras, ¿de acuerdo? Entonces, si un tomador de decisiones encarga un análisis de costes y beneficios, lo que va a salir es que el manglar genera muy poquitos beneficios, solo unos pocos productos madereros, etcétera, pero si tú lo conviertes en una camaronera, vas a obtener mucho más dinero, ¿no? ¿Cuál es la señal que tú estás mandando a los tomadores de decisiones? Que tiene sentido destruir manglares para crear camaroneras, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre si tenemos en cuenta todos esos costes ambientales ocultos, esas externalidades de las que hablábamos antes? Externalidades que pueden ser negativas, pueden ser costes ocultos o pueden ser beneficios no contabilizados de la naturaleza. Pues bien, si nosotros tenemos en cuenta no solo la madera, que es lo que se cambia en el mercado, sino todo el valor invisible o no reconocido que está generando ese manglar en términos de, por ejemplo, protección de biodiversidad, secuestro de carbono. No sé si conocen ustedes los manglares, tienen unos sistemas radiculares enormes que además generan un hábitat para que especies que más tarde tienen valor comercial se desarrollan en fases tempranas, ¿no? Y también, muy importante en el contexto de cambio climático, donde digamos los fenómenos climáticos extremos se espera que sean mucho más frecuentes, más intensos y más impredecibles, pues los manglares juegan un papel muy importante como barreras físicas, barreras ecológicas que protegen a las poblaciones costeras frente a fenómenos climáticos extremos, ¿no? Como pueden ver, una vez que contabilizamos ese valor oculto de la naturaleza, ya cambian totalmente los términos de la ecuación. La señal que tú envías al tomador de decisiones es que genera más beneficios a la sociedad mantener el manglar que convertirlo en una camaronera. Eso teniendo en cuenta solo las denominadas externalidades positivas. ¿Qué pasa si además contabilizamos las externalidades negativas, los costes ocultos no contabilizados? Bueno, pues según estos economistas que hicieron este estudio en Tailandia, si tú pones a contar, por ejemplo, los costes de restaurar ese ecosistema que tú vas a destruir a la hora de hacer la camaronera y los costes de eliminar la contaminación que tú estás emitiendo con esa actividad, pues estos economistas plantean que incluso vas a tener valores netamente negativos. Es decir, ¿cuál es el problema en el marco institucional en el que trabajamos? Que permitimos que corporaciones privadas, por ejemplo, pero también a veces iniciativas públicas, digamos,
o en el caso de empresas privadas que tienen camaroneras, ¿no? Pues tú privatizas los beneficios que genera tu actividad, pero socializas los costes, ¿no? La contaminación, los costes de restauración ecológica, etcétera. ¿Quién se encarga de eso? Bueno, pues asociaciones ecológicas, voluntariados, el sector público con impuestos, pero alguien tiene que pagar al final esos costes. ¿Queda el mensaje más o menos claro? Es decir, ¿por qué es importante valorar? Pues porque tener o no en cuenta este valor de los servicios de los ecosistemas cambiaría radicalmente la manera en la que tomamos decisiones, ¿de acuerdo? Bien, esto no es un caso aislado, esto se ha demostrado pues, en manglares, en bosques tropicales, en humedales, etcétera. Mantener un ecosistema multifuncional que genera múltiples servicios de los ecosistemas genera más contribuciones a la sociedad que cambiarlo, digamos, a un sistema simplificado, monofuncional, concentrado en la producción de una sola mercancía, ¿no? ¿Cuál es la conclusión a raíz de este tipo de estudios que sacó una iniciativa muy grande que se llamaba la Evaluación de Ecosistemas del Milenio? Sacó sus informes en el año 2005 y los pueden consultar todos en la web, están de libre acceso. Pues lo que encontraron fue una cuestión bastante preocupante. Hicieron una evaluación global de los servicios de los ecosistemas y encontraron que 2/3 partes de estos servicios están decayendo en los últimos 50 años. Los únicos servicios ambientales que habían aumentado eran los denominados servicios de aprovisionamiento. Generamos más alimento, producimos más madera, producimos más medicinas, extraemos más agua, pero todos los demás, los de regulación, los culturales y los de hábitats, todos se estaban degradando, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, veíamos que aquí había un conflicto entre, o lo que los ingleses llaman trade-offs, entre un determinado tipo de servicios y todos los demás. ¿Cuál era la interpretación que se hizo de este patrón que se obtenía del estudio? Decía, bueno, pues al final tenemos un sistema económico que nos está incentivando y nos está empujando todo el rato a producir más y más de aquellas cosas que compramos y vendemos en el mercado, pero a costa de todo aquello a lo que no reconocemos un valor, que nos olvidamos de ello y lo dejamos que se destruya, ¿no? ¿Cuál es entonces el mensaje que se lanzó a la toma de decisiones? Pues que probablemente uno de los factores más importantes tras la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad reside en el hecho de que nosotros no estamos asignando un valor explícito a los servicios de los ecosistemas. Por lo tanto, muchas veces son invisibilizados o totalmente infravalorados en procesos de toma de decisiones. Bien, ¿qué tipos de, mencionaba también Flavia, la cuestión de cómo integramos esto dentro de la gobernanza, ¿no? ¿Qué tipo de aplicaciones prácticas podemos tener de la valoración de los servicios de los ecosistemas? Bueno, pues quizá la más obvia es la sensibilización. Es decir, enseñar a la gente que, bueno, que muchas cosas que damos por hechas o que nos olvidamos de ellas, de la importancia de la naturaleza, ponerlas de relieve, ¿no? Visibilizarlas y decir, ojo, es que estos ecosistemas aquí nos están generando aire limpio, nos están generando agua limpia, etcétera. Nos olvidamos que al destruir la naturaleza no solo tenemos un problema ético, sino también un problema social, ¿no? Un problema político y un problema económico, porque estamos destruyendo las bases del sustento humano. Una segunda cuestión sería este tema de la contabilidad. Les ponía antes el ejemplo del Producto Interior Bruto. Bueno, pues ahora hay toda una serie de iniciativas en Europa y en otros lugares en los que se están planteando que necesitamos otros indicadores de progreso. No podemos seguir con este indicador obsoleto del Producto Interior Bruto y la obsesión del crecimiento, que es un indicador que contabiliza los beneficios del proceso productivo, pero invisibiliza todos sus costes sociales, sus costes ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se están corrigiendo en algunos lugares esta contabilidad diciendo, bueno, pues vamos a contabilizar, por ejemplo, los costes ambientales, que si tú destruyes un bosque no sume, sino que reste en el Producto Interior Bruto, ¿no? De manera que la señal que mandemos a la toma de decisiones sea diferente. Otra de las cuestiones, que además gana bastante relevancia en el contexto urbano, sería priorización. Es decir, tenemos unos fondos limitados y queremos hacer un proyecto de restauración ecológica.
Bueno, pues ¿cuál es el lugar en el que vamos a utilizar mejor estos fondos? ¿Cuál va a ser el lugar que va a generar más valor ecológico, más servicios ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de valoraciones las podemos articular en análisis de costes-beneficios, como el que les enseñaba antes, o, por ejemplo, en análisis multicriteriales, para ayudar a tomadores de decisiones a decidir dónde hacer las inversiones, dónde, o también, digamos, en proyectos de desarrollo, dónde minimizar el impacto sobre la naturaleza y los servicios de los ecosistemas, ¿no? Otra de las cuestiones es el diseño de instrumentos económicos. No sé si han oído ustedes hablar de los pagos por servicios ambientales. Es una herramienta de la que luego hablaré un poquito más. Pero, digamos, también con esto podemos diseñar políticas de impuestos, tasaciones verdes, subsidios, etcétera, ¿no? Y una de las aplicaciones, en mi opinión, más interesantes de la valoración de los servicios de los ecosistemas es cómo se puede poner al servicio de la justicia ambiental. No sé si conocen este concepto. La justicia ambiental tiene que ver con la idea de la lucha por una distribución justa y equitativa de los beneficios que obtenemos de la naturaleza, pero también por una distribución más equitativa de los costes ambientales, ¿no? El movimiento de justicia ambiental nació en Estados Unidos en los años 80, sobre todo en movimientos urbanos de comunidades negras y latinas que protestaban contra lo que llamaban racismo ambiental. Y era porque se había observado que los residuos tóxicos, los vertederos y, digamos, los riesgos ambientales se situaban siempre en zonas deprimidas, en zonas de muy bajos ingresos, etcétera, ¿no? Entonces esta gente empezó a reivindicar que esto, bueno, pues que esto no era justo y que ellos también tenían derecho a un ambiente limpio, etcétera. Bueno, pues, por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar la valoración económica de servicios ambientales para esta cuestión? No sé si conocen el caso de el derrame de petróleo que hubo de Chevron Texaco en Ecuador hace unos cuantos años, que tuvo un enorme impacto ecológico y además destruyó gran parte, digamos, de los sistemas de sustento de comunidades indígenas locales, etcétera. Pues ahí hubo organizaciones ambientalistas que utilizaron la valoración de servicios de ecosistemas para ofrecer información a las comunidades indígenas que estuvieron litigando, que llevaron a Chevron Texaco, a esta petrolífera, a las Cortes, para protestar, para obligarles a que acarrearan con los costes de restauración ecológica del vertido, ¿no? Bueno, pues esto fue, el tribunal en Ecuador falló a favor de estas comunidades indígenas y Chevron Texaco tuvo que pagar una gran multa para, digamos, cubrir todos los costes de restauración ecológica. Es decir, esta externalidad que habían creado, esos costes ambientales que habían creado, se les obligó a internalizarlo. La anterior y única vez que había estado en Chile anteriormente, tuve el placer de ir a Valdivia a dar una charla al tercer tribunal ambiental, porque precisamente están muy interesados en este tipo de cuestiones, cómo estas herramientas se pueden utilizar dentro de los marcos legales, para juicios, etcétera. Bien, creo que estoy hablando demasiado, pero vamos a ir aligerando un poquito. Bueno, podemos hablar de tres grandes niveles de involucración con este enfoque de la valoración de servicios ambientales. El primero es más cualitativo y es lo que llamamos en la literatura reconocer el valor de los servicios de los ecosistemas. Aquí, digamos, no nos movemos tanto con valoraciones económicas, números, etcétera, nos movemos a un nivel más cualitativo, ¿no? Esto es lo que hizo la evaluación de ecosistemas del milenio, que lo que hizo sobre todo fue adoptar metáforas para visibilizar la importancia social de los ecosistemas. Los ecosistemas se conceptuaban como una forma de capital natural que generaba toda una serie de servicios ambientales y enseñaba cómo esos servicios ambientales pues tenían un impacto directo en las grandes componentes del bienestar humano, en la seguridad, en la satisfacción de necesidades materiales básicas, en la salud, buenas relaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué estaban intentando enseñar aquí? Decían eso, bueno, pues que cuando destruimos naturaleza no es solo un problema ético respecto a otras especies y tal, que eso es un problema ya serio de por sí, también es un problema social. Estamos destruyendo las bases del bienestar humano en el largo plazo y de la viabilidad económica
en el largo plazo, ¿no? Hay gente que le gusta este tipo de lenguaje, hay gente que reacciona y dice, bueno, pues la naturaleza no debe conceptuarse como capital, ¿no? Digamos, todo esto tiene claroscuros y lo podemos discutir también. Hay una segunda nivel de involucración con este enfoque, que es lo que denominamos demostrar el valor de la naturaleza. Es decir, ya no solo, digamos, reconocer que hay una serie de servicios ambientales, etcétera, sino empezar a ponerle números, a cuantificarlos, ¿no? Esto se puede hacer en términos biofísicos, cuánto carbono secuestra un ecosistema, cuánta contaminación eliminan la vegetación urbana del aire. Para mí es la aplicación más interesante, como alguien que se forjó en la ecología, me parece la aplicación más interesante, pero también, como vivimos en el tipo de sociedad en la que vivimos, una sociedad de mercado, pues mucha gente opina que una herramienta de valoración muy potente también es el dinero. Es decir, ponerle números monetarios al valor de estos servicios ambientales. Esto es una práctica polémica. Una vez más la podemos discutir luego, tiene sus aspectos positivos, tiene sus riesgos y sus aspectos negativos, ¿no? Pero digamos, esto fue un estudio muy influyente que se publicó a finales de los 90 y lo que nos enseñaba era, trataba de hacer una valoración del capital natural global que tenemos en todo el planeta y decía que ese valor no reconocido de la naturaleza, eso que contabilizamos muchas veces como cero, en nuestra contabilidad económica, en realidad, que sería esa parte del verde claro que ven a la derecha del quesito, sería mayor, según este estudio, que todo el Producto Interior Bruto planetario, ¿no? Es decir, la riqueza ecológica no reconocida sería mayor que lo que contabilizamos dentro del Producto Interior Bruto. Este tipo de estudios, no sé si han oído hablar, por ejemplo, del informe Stern, de los costes del cambio climático, de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad. Un poco lo que plantean estos informes, manejan de manera pragmática ese lenguaje económico para decir, si nosotros no empezamos a hacer cambios radicales en la manera en la que manejamos la naturaleza, vamos a tener costes masivos en el futuro. Grandes costes masivos en términos de intentar reaccionar ante el cambio climático, biodiversidad, etc., ¿no? Plantean que todavía estamos a tiempo, pero que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, vamos a tener grandes problemas. Bien, esto nos plantea una cuestión, ¿no? Que quizá ustedes vienen intuyendo de alguna manera. Cuando nosotros queremos hablar de valoración, una cosa que no podemos dar por descontada es qué significa valor. Y yo les pregunto ahora a ustedes, así sin pensar mucho, ¿cuál es la primera palabra que les viene a la cabeza cuando hablamos de valor? Díganme. Precio, ¿verdad? Precio, dinero. Bueno, pues sí, yo siempre que hago esta pregunta, por ejemplo, a mis estudiantes, sea donde sea en Colombia, sea en Inglaterra, sea en Noruega, siempre me dicen esto, ¿no? Precio, dinero y tal. No es una sorpresa porque, digamos, es la manera en la que venimos concebiendo la idea de valor. Y, sin embargo, si ustedes miran, por ejemplo, el diccionario de la lengua española o el diccionario de Oxford, que todavía tiene, digamos, mucho peso porque Google, por ejemplo, está asociado a este diccionario, el planteamiento que da de la noción de valor es mucho más amplia que la noción de dinero o del ámbito de lo monetario, ¿no? El diccionario de Oxford, por ejemplo, lo define como todo aquello que tiene una importancia o una utilidad, pero también como aquellas cosas que nosotros entendemos que son importantes en la vida, ¿no? De alguna manera, cuando hablamos de valor, la palabra clave no es tanto dinero, o precio, sino importancia. Pero además debemos entender valor en términos de valores, ¿no? Nosotros cuando hablamos de valores, en realidad estamos hablando no solo de precios o preferencias individuales, estamos hablando de principios, de convicciones que rigen y que nos guían nuestro comportamiento frente a otras personas y frente a la naturaleza en función de normas sociales y de lo que nosotros consideramos que es lo adecuado, ¿no? Lo correcto. Bueno, pues este concepto de, cuando nosotros trabajamos con valoración de servicios de ecosistemas, es muy importante no trabajar desde una perspectiva reduccionista y miope que se concentre solo en lo monetario, sino que trabajemos con esta noción amplia del valor y de los valores, ¿no?
Esto nos lleva, no se asusten con la diapositiva, es un poquito compleja, pero no les voy a pedir que la memoricen. Pero ¿cuál es el mensaje que estamos tratando de enviar aquí? Bueno, pues ante un enfoque que durante un tiempo estuvo muy, digamos, dominado por un enfoque mercantilista, ¿no? Muy centrado solo en lo monetario, etcétera, pues hemos reivindicado desde la comunidad de los servicios de los ecosistemas, la gente que trabajamos en este tema, que trabajemos con esta noción más amplia del valor, ¿no? Que reconocemos que hay un pluralismo del valor en la naturaleza y que, digamos, el dinero no puede ser la manera de captar toda esta diversidad y toda esta importancia de la naturaleza. Muchas veces utilizamos tres grandes categorías de valores dentro de la naturaleza. Esto es una convención, podrían ser 3, podrían ser 5, pero digamos, esto es algo que tiene cierto sentido, ¿no? Por un lado tendríamos los valores económicos de la naturaleza, que sería también, bueno, pues el valor de los recursos naturales, pero por ejemplo también todo ese dinero que nos están ahorrando los ecosistemas con los servicios que nos generan de manera gratuita. Si nosotros destruimos una cuenca hidrográfica, la deforestamos, etcétera, vamos a tener que construir plantas depuradoras para generar de manera tecnológica lo que la naturaleza nos generaba de manera natural, ¿no? Bueno, pues eso tiene un coste económico que nos da una idea de todos esos servicios gratuitos que nos está dando la naturaleza y cuál es su valor económico implícito, ¿no? Pero también hay valores ecológicos. Cuando a mí mis compañeros en la universidad, los ecólogos, me dicen, bueno, este tema de la valoración os lo dejamos a los economistas, les digo, bueno, ojo, la ecología valora, maneja su propio lenguaje de valoración. ¿Cuál es el lenguaje de valoración de la ecología? ¿Es el dinero? Pues no. La ecología maneja un lenguaje de valoración basado en ideas como la vulnerabilidad de especies, la diversidad de especies, la abundancia de especies, la riqueza de especies. Estos son cuestiones perfectamente cuantificables y que se vienen utilizando desde hace décadas para priorizar qué proteger y qué no proteger, qué restaurar, etcétera. Entonces, digamos, es valoración en el sentido puro del término, es decir, algo que utilizamos para valorar la importancia de las cosas y priorizar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo siempre digo a los ecólogos que no abandonen sus propios lenguajes de valoración, digamos, por un pragmatismo que les lleva a expresarlo todo en términos monetarios, ¿no? Que sigan reivindicando este lenguaje de valoración. Y en los últimos años hemos intentado también abrir mucho esta caja de los valores sociales y culturales, ¿no? Que son quizá los que peor se prestan precisamente a la cuantificación monetaria y que muchas veces no pueden ser cuantificados, pero sí pueden ser cualificados, ¿no? Pueden ser descritos de una manera compacta que permiten también, digamos, informar a la toma de decisiones, pues, con cuestiones como los valores simbólicos y estéticos de la naturaleza, los valores relacionales, el sentido de pertenencia y de lugar, los valores éticos, los valores de justicia ambiental, ¿no? Bien, hay un tercer nivel de involucración con este enfoque. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Cuánto he hablado? ¿Quién está aquí manejando? Sí. Pues, sí, 10 minutos, vale. Bien, pues el tercer nivel de involucración, que ya pasamos a un nivel más operativo, ¿no? Es decir, bueno, en los dos primeros el primero es más teórico, el segundo es más cuantitativo y el tercero es ya cómo articulamos esto en la práctica, cómo lo metemos en toma de decisiones, sistemas de gobernanza, políticas, etcétera, ¿no? La cuestión, una vez más, aquí es este tema de los costes ocultos del desarrollo, los costes ocultos del crecimiento económico. Decíamos que el crecimiento económico tiene toda una serie de costes no contabilizados en términos de contaminación, agotamiento de recursos, destrucción de biodiversidad, etcétera, que no estamos reconociendo, ¿no? En realidad, estos costes no aparecen ni en la contabilidad de las empresas, ni en la contabilidad, muchas veces, de la administración pública. Es solo en aquellos casos que tenemos buenas legislaciones y buenas regulaciones ambientales que obligamos a internalizar estos costes, ¿no? O, como decíamos antes, hay veces que también se internalizan porque hay gente que se va a un juez y dice, ojo, es que a mí me están imponiendo estos costes y yo creo que esto no es justo y esto debe internalizarse, ¿no?
Entonces, digamos, como decía, es una cuestión clave para la justicia ambiental. Hablábamos de que hay dos grandes tipos de externalidades. Las externalidades negativas, cuestiones como la contaminación, el agotamiento de recursos, etcétera. Y digamos, estas son cosas que no queremos, ¿no? Queremos minimizar las externalidades negativas. Bueno, pues hay un principio en la legislación y en la toma de decisiones, en las políticas públicas, que es el principio de quien contamina paga. No sé si ustedes lo conocerán, en Europa está muy conocido, se aplica mucho, tiene sus perversiones, es un concepto interesante y creo que bien aplicado tiene mucho potencial. También tiene sus perversiones, como decía, por ejemplo, es un poco como, bueno, pues parece un poco como que si podemos pagar, mientras paguemos podemos hacer lo que queramos, ¿no? No sé si, por contar una pequeña una analogía, pues no saben que en la Edad Media, en los países católicos, si usted pecaba, pues siempre podía liberarse de sus pecados comprando indulgencias espirituales. Usted podía pagar una cantidad de dinero a la Iglesia y, digamos, liberarse de sus pecados. Se había internalizado en el mercado esta cuestión, ¿no? Pues de alguna manera, si me permiten la analogía, pues quizá un poco el lado oscuro de este principio es que de alguna manera estamos comprando indulgencias espirituales, ¿no? Parece que, o sea, indulgencias ambientales, que si pagamos y tal, pues parece que podemos seguir destruyendo la naturaleza. En cualquier caso, bien aplicado, también promueve un principio de responsabilidad y de minimizar costes ambientales. Por otro lado, tendríamos las externalidades positivas, es decir, cuando un apicultor está produciendo miel, pues sus abejas a su vez están polinizando los cultivos que hay alrededor, ¿no? Nadie le está pagando por ello, pero es un beneficio oculto que está generando en otros lugares. Bueno, pues uno de los principios que se aplica aquí es quien conserva cobra. Es decir, si tú estás generando servicios ambientales, externalidades positivas, pues se plantea en algunos lugares que puedes tener un derecho a una compensación, ¿no? Lugares como, bueno, no sé en qué medida están desarrollados en Chile, pero sé que hay ya pues sistemas muy implementados de pagos por servicios ambientales en lugares como Ecuador, como Costa Rica, Colombia, México y otros lugares, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de herramientas económicas utilizamos para lidiar con este tipo de externalidades? Bueno, pues por ejemplo, una de las herramientas que se utiliza para las externalidades negativas, la contaminación, son los mercados de carbono, ¿no? Antes contaminar era gratuito, pues ahora si tú contaminas tienes que pagar por ello, ¿no? Y para el caso de las externalidades positivas, pues lo que les ponía de ejemplo de los pagos por servicios ambientales. No sé cómo de familiarizados están con este esquema de los pagos por servicios ambientales. Va siempre un poco dentro de esa cuestión de las externalidades que explicábamos antes. La primera vez que se aplicó este enfoque fue en Costa Rica, y digamos ahí hubo un tiempo, pues en torno al año 2005, cuando se aplicó, el precio de la carne estaba muy alto y entonces había un gran incentivo económico para convertir bosques en pastizales para producción cárnica, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros destruimos un bosque para convertirlo en un pastizal, para el propietario privado genera más beneficios, pero para la sociedad genera toda una serie de costes en términos de pérdida de servicios ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué se intenta con este tipo de esquemas como los pagos por servicios ambientales? Bueno, dicen, si nosotros ponemos una pequeña compensación al propietario privado para que mantenga, digamos, el uso del suelo, que es más beneficioso para el medio ambiente, pues desde un punto de vista económico para esa persona tiene sentido proteger el ecosistema, y desde el punto de vista social sí tenemos un pequeño coste adicional, pero nos ahorramos todos esos demás costes relacionados con la pérdida de servicios ambientales, ¿no? Sí. Sí. La opción del centro normalmente es la política pública y lo que lo obliga a conservar, y entonces en el fondo le está haciendo al propietario que internalice los costes, no es un área de protección, por ejemplo, si no puede
Bueno, claro, eso depende del marco legal en el que esté inserto, ¿no? Si no, tú no tienes derecho a un cambio de usos del suelo, de alguna manera el propietario privado ya está internalizando ese, lo que llamaríamos en términos económicos, el coste de oportunidad, ¿no? Ahora, muchas veces sí que tienen esa libertad, ¿no?, de deforestar, y en ese caso es donde entran las políticas públicas, porque uno de los mitos es que los pagos por servicios ambientales son un instrumento de mercado. Pues no lo son. Son una política pública y básicamente son subsidios rurales, subsidios verdes. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, estos dineros se genera con un impuesto a los combustibles fósiles y luego se redistribuye, digamos, de la ciudad al campo, ¿no?, para propietarios rurales, etcétera. Bien, yo no sé que me estoy quedando sin tiempo. En realidad esto era lo principal que quería contar de la historia, pero si me dan unos minutos más les puedo enseñar un poco algunas aplicaciones prácticas que hemos hecho de este enfoque, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de investigación que llevaba yo en Barcelona antes de mudarme a Noruega, pues estuvimos haciendo estudios tanto para la municipalidad, el ayuntamiento lo llamamos ahí, como para la administración regional, sobre mapeo y cuantificación y valoración de servicios ambientales, ¿no? Bueno, Barcelona es un lugar interesante para mirar este asunto porque es una ciudad enormemente compacta, muy densa y con poca naturaleza, ¿no? Entonces, los tomadores de decisiones tienen mucho interés en ver cómo pueden gestionarlo de la mejor manera posible. Una de las cuestiones que hicimos aquí fue calcular servicios ambientales que genera la vegetación urbana. Y estuvimos cuantificando en términos biofísicos cuánta contaminación de estos grandes contaminantes urbanos que ven en la pantalla, ozono, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxidos de nitrógeno, materia particulada, pues cuánto están eliminando la vegetación urbana. Pues, como ven, aquí tenemos cuantificado por meses cuánto estaban generando estos servicios ambientales de depuración del aire. Como ven, el pico, digamos, de remoción de contaminación estaba en el verano. ¿Se les ocurre por qué? ¿Y por qué es menor en invierno? Porque son árboles de hoja caducifolia. Entonces, cuando no hay hojas, pues no eliminan contaminación, ¿no? Y también mirábamos al valor monetario. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se puede poner un valor monetario a esto? Bueno, pues con los costes evitados de tratamiento de salud. Es decir, la vegetación urbana nos está eliminando un montón de contaminación que previene respiraciones, que previene enfermedades respiratorias. Entonces, todos esos tratamientos que habría que hacer de esas enfermedades si no tuviéramos esta vegetación es una aproximación indirecta que nosotros utilizamos para valorar, digamos, en términos económicos, cuál es su contribución. Aquí les enseño algunas cifras. Pues, por ejemplo, en Barcelona veíamos que la vegetación urbana estaba eliminando pues en torno a, por ejemplo, 166 toneladas de materia particulada del aire estaba siendo eliminada por las plantas y por la vegetación, ¿no? 54 toneladas de dióxidos de nitrógeno y más de 19.000 toneladas en captura de carbono, ¿no? Ahorrando, pues, también una cantidad sustancial de dinero a las arcas públicas. También hemos aplicado esto a niveles de paisaje. Ahora subimos, antes estábamos trabajando esta escala, lo que les enseñaba antes, ahora pasamos a la escala de la región, donde sí que tenemos mucho más capital natural. Y aquí una de las cosas que hacíamos era decir, bueno, vamos a ver cuál es la capacidad ecológica de generar servicios ambientales, ¿no?, que es pura análisis ecológico. Luego vamos a ver cuál es la cantidad realmente que estamos extrayendo, no ya solo el potencial existente, sino lo que estamos utilizando realmente. Y luego vamos a ver, dentro de nuestras planificaciones, cuánto quisiéramos extraer o utilizar idealmente, ¿no? ¿Por qué es interesante manejar esas categorías? Porque lo que nos enseña es que, por ejemplo, si estamos utilizando servicios ecosistémicos por encima de su capacidad, estamos forzando la maquinaria ecológica y la vamos a degradar, ¿no? Y también podemos ver que cuando hay una demanda superior a la generación del servicio,
pues son lugares en los que tenemos un déficit de capital natural, ¿no? Es decir, son lugares que, por ejemplo, probablemente debiéramos priorizar a la hora de hacer restauraciones ecológicas. Aquí les enseño un mapa, por ejemplo, de capacidad, uso y demanda de servicio ambiental de depuración del aire, ¿no? Lo que ven aquí un poco es, en esta parte roja, es que, claro, la demanda para la depuración del aire se centra en zonas urbanas, pero realmente donde se genera este servicio son en las zonas boscosas, ¿no? Entonces, digamos, es importante a la hora también de diseñar estas políticas entender dónde se genera el servicio y dónde se demanda el servicio, ¿no? Aquí les enseño también un mapa donde hemos mapeado los servicios ambientales recreativos y, como ven también, una vez más, el potencial está en las zonas, digamos, más naturalizadas, la demanda se concentra en las ciudades y donde se genera el servicio es donde tienes una confluencia del ser humano, donde la gente va a utilizar la naturaleza y se está generando este servicio. Bueno, ¿qué sacamos, por ejemplo, de este estudio? Pues una cuestión que de alguna manera es muy intuitiva, ¿no? Es decir, no hace falta cuantificarlo, es algo que ustedes ya intuirían. Pero es decir, aquí lo que les enseñamos es un gradiente rural-urbano de servicios de ecosistemas y lo que enseñamos es, lo que nos está enseñando esta gráfica es que, claro, nosotros tenemos lugares con mucha concentración de población y muy poco capital natural, que son las ciudades. Entonces ahí tenemos mucha demanda de servicios ambientales y muy poca generación de servicios ambientales, y luego a medida que nos alejamos a zonas más y más naturalizadas tenemos mucho capital natural y poca gente, mucha generación de servicios ambientales y poca demanda. Entonces, realmente donde se da una especie de acoplamiento entre la demanda y la generación de servicios es en zonas de densidad intermedia, zonas periurbanas y tal. Esto no quiere decir que esto sea el modelo ideal de planificación urbanística ni nada. Pero ¿por qué entendemos que este tipo de formalizaciones es interesante? Porque lo que nos está enseñando es cómo las zonas rurales y las zonas naturales subsidian ecológicamente a las ciudades, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la sensación de que las ciudades canalizan recursos financieros al mundo rural, pero quizá no somos tan conscientes de cómo el mundo rural y las zonas naturales canalizan recursos ecológicos y flujos de servicios ambientales hacia las ciudades, ¿no? Lo cual da, por ejemplo, pie a la hora de diseñar pagos de servicios ambientales en los que la gente se redistribuye riqueza desde la ciudad hacia el campo, también para evitar el éxodo rural, etcétera, etcétera, y también, por ejemplo, para diseñar políticas impositivas, excepción de impuestos a zonas rurales, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo de estudios lo hemos hecho en toda una serie de ciudades, pero ya por ir cerrando, bueno, pues enfatizar ese mensaje de cómo la importancia de proteger este capital natural, o en el concepto de la planificación urbana, una metáfora mejor sería, por ejemplo, la infraestructura verde, la importancia que tiene para el bienestar humano, para la salud humana y para la resiliencia frente al cambio climático, etcétera. Muy importante comprender dónde se generan los servicios y dónde se demandan, es decir, si nosotros queremos tener más secuestro de carbono para compensar emisiones, pues a lo mejor podemos, digamos, compensar emisiones con lugares lejanos. Pero si nosotros queremos tener regulación microclimática dentro de la ciudad, necesitas tener los ecosistemas in situ, ¿no? Entonces es importante entender dónde se generan y dónde, por ejemplo, pagos por servicios ambientales, muchas veces lo que tenemos son ciudades, gente de la ciudad pagando a gente de la zona alta de la cuenca hidrográfica, digamos, para ayudarles a que tengan recursos para mantener sus bosques, etcétera. Muy importante también, tenemos que tener en cuenta que a la hora de atajar los grandes problemas ambientales, por ejemplo en zonas urbanas, no siempre es lo más efectivo basarse, digamos, en los sumideros. Nosotros pues calculamos que sí, que la vegetación consigue eliminar toda una serie de contaminantes, etcétera, pero la cantidad de contaminantes que eliminaban era relativamente pequeña respecto a la producción total de contaminación de la ciudad, ¿no? Entonces hay veces que es más efectivo actuar a nivel de fuente que a nivel de sumidero. Es decir, más efectivo, por ejemplo,
poner impuestos o limitaciones al tráfico rodado, especialmente privado, en vez de ponerte a plantar un montón de árboles que juegan otras funciones, pero probablemente no te vayan a resolver del todo el problema de la contaminación. Y una cuestión también muy importante, una conclusión que sacamos de toda esta experiencia es la importancia es decir, la naturaleza no entiende de fronteras administrativas. Si nosotros queremos hacer una buena gobernanza, una buena gestión de los ecosistemas y de los servicios que generan, es muy importante que haya cooperación a diferentes escalas de la administración pública y de las políticas públicas. Esto fue una de las grandes barreras que encontramos en Barcelona, que digamos los ámbitos de competencia estaban muy definidos, decían no, es que nosotros nos encargamos de esto hasta aquí, a partir de aquí ya es otro tipo de administración la que se encarga. Bueno, pues es que la naturaleza no funciona así. Los servicios de los ecosistemas se generan a través de escalas, dependen de procesos ecológicos que abarcan diferentes escalas, ya termino, y por tanto es fundamental esta cooperación dentro de las políticas públicas entre diferentes sectores. Termino con un recordatorio de este objetivo número 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la importancia de tener ciudades que sean inclusivas, seguras, resilientes y sustentables, y todo el potencial que existe en este enfoque de los servicios ambientales para promover ese tipo de políticas. Muchas gracias y quedo a su disposición. Creo que sí que la entiendo. A ver, ¿cómo lidiar con la complejidad? Sí. Bueno, a ver, no sé si tengo una buena respuesta. Las cifras que les he estado enseñando, claro, para que tengan sentido, siempre están asociadas a una unidad física, a una unidad territorial y a una unidad temporal. Todas las cifras que les está enseñando es la cantidad de servicios generados al año dentro de una determinada unidad. En el primero de los estudios que le enseñaba, las fronteras del sistema eran la municipalidad. En el segundo caso, las fronteras eran la región, la provincia de Barcelona, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esto? Ustedes dirán, bueno, al final, ¿por qué utilizar escalas administrativas? Porque son las donde hay datos. Si nosotros utilizamos fronteras ecológicas, pues muchas veces no vamos a encontrar datos para esa región, ¿no? Entonces, otra de las cosas importantes, porque claro, al final, ¿para qué generamos entonces esta información? Para apoyar toma de decisiones de la municipalidad, de la administración regional, etcétera. Entonces, tiene sentido y tiene interés que esté vinculado a esa unidad administrativa. Ahora, por lo que entiendo un poco de tu pregunta, o leo entre líneas, quizá una cuestión que estás planteando es que en realidad ahí hay un montón de interacciones entre escalas
que probablemente es muy difícil contabilizar, ¿no? Y tener en cuenta. ¿Te doy un ejemplo? Con el manglar y la camaronera. Sí. Te doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, una cosa es la valoración de los servicios ecosistémicos de ese manglar, como el ejemplo que montaste. Sí. En el año, en esa gobernación, cualquiera sea el que está, digamos, de turno en términos administrativos, políticos y económicos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que sabemos actualmente del cambio climático y la proyección de esa valoración en 10, 20 años más, que normalmente uno debería pensar que debería ir subiendo y tal vez multiplicándose de manera más rápida que el cálculo del año? Sí. Bueno, pues la pregunta es muy relevante, es decir, más concretamente en este caso sería cómo tener en cuenta la dimensión temporal dentro de las valoraciones, ¿no? O sea, la espacial, pero en este caso que ponías, por ejemplo, sería cómo tener en cuenta su valor futuro, por ejemplo. Bueno, pues una de las ¿qué utilizan las herramientas económicas, por ejemplo, de valoración, a la hora de valorar el futuro? Utiliza una herramienta que se llaman tasas de descuento intertemporal, ¿vale? Que quiere decir cómo comparamos el valor presente con el valor futuro. Aquí, una vez más, tenemos un enorme problema de cómo la economía convencional trata la cuestión de la naturaleza. ¿Por qué? Como nosotros vivimos en un paradigma de crecimiento económico, nosotros vivimos con esta idea de que siempre vamos a tener más en el futuro, ¿no? Entonces, los economistas lo que hacen es aplicar tasas de descuento intertemporal positivas, que quiere decir que el futuro lo valoramos mucho menos que el presente. La lógica que hay detrás de eso es que dicen, bueno, es que en el futuro va a haber más Producto Interior Bruto, más tecnología, etcétera, que compensa este tipo de valor. Bien, ¿cuál es la aberración en este caso? Que efectivamente lo que mide el Producto Interior Bruto, tecnología, infraestructuras, etcétera, crece y crece y crece, pero el capital natural, a diferencia del capital construido, disminuye. Estamos destruyendo nuestro capital natural. Cuestión por la cual, desde la economía ecológica, decimos que uno de los grandes problemas es precisamente esto de que apliquemos tasas de descuento intertemporal tan altas, porque descontamos mucho al final el valor para las futuras generaciones. Lo que hemos planteado, lo cual es una herejía total dentro de un planteamiento económico ortodoxo, es utilizar tasas de descuento cero o incluso negativas, precisamente por el hecho de que las generaciones futuras van a tener menos capital natural y por tanto debemos asignar más valor a estos servicios ambientales en el futuro del que puedan tener en el presente. O sea que esto es una pelea que estamos dando, va para largo, porque los economistas nos dicen que estamos locos, pero nosotros creemos que es lo adecuado, si nosotros queremos conservar los sistemas ecológicos de soporte vital. Sí. Hola, buenos días, Eric. Muchas gracias por la presentación. Mi consulta también va en la dirección que presentaba la investigadora en cuanto a la complejidad, pero desde la perspectiva más de la demanda. Una de las situaciones, por ejemplo, en el caso de Chile, específicamente el área del agua, del recurso hídrico, mal llamado recurso hídrico, del servicio ecosistémico que proveen las cuencas hidrográficas, por ejemplo, la generación de agua para diversas actividades, es que tenemos demandantes que son locales, que se enmarcan dentro, por ejemplo, de un municipio, de una cuenca también bien delimitada, pero también tenemos demandantes que son transnacionales. Entonces, ¿cómo podemos hacer coincidir, como mostrabas en la metodología, esas dos curvas, ¿no?, de supply and demand en un mismo territorio, si tenemos estos actores que a nivel de gobernanza se encuentran en otros niveles de decisión? Gracias. Bueno, pues una vez más la pregunta es muy relevante y la respuesta es difícil. Pero digamos, uno de los problemas que hay aquí precisamente es que mucha hablando de la cuestión de las externalidades, que no las debemos pensar solo en términos económicos, sino en términos físicos, una de las grandes externalidades, por ejemplo, es cómo precisamente en ese ámbito de comercio internacional, etcétera, en los que hay
países productores o exportadores de capital natural y de recursos, etcétera, y países importadores, pues muchas veces, por ejemplo, una de las grandes externalidades o costes ambientales que no estamos contabilizando aquí es la huella hídrica que está, digamos, incorporada dentro de los productos que nosotros estamos exportando a otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, los países que son productores agrícolas y grandes exportadores de mercancías agrícolas, pues se están descapitalizando, en términos de capital natural, enormemente en términos de recursos hídricos, si tú contabilizas toda la huella hídrica que va incorporada dentro de esos productos que se están exportando, ¿no? Entonces, con este tipo de ejercicios, en este caso contabilidad física, una de las cosas que intentamos enseñar también es cómo realmente los valores económicos que asignamos a los recursos naturales no están reflejando sus costes ecológicos. Probablemente, si tuviéramos más en cuenta toda ese agua que estamos perdiendo con la exportación, esto, si se internalizara dentro de los costes, pues las mercancías que estaríamos exportando tendrían que tener un valor más alto, ¿no? Esto es una de las herramientas que estamos utilizando. El problema es que, claro, en un sistema liberalizado de comercio internacional, los incentivos que se generan, lamentablemente, son exactamente los contrarios. Cuantos más costes consigas externalizar en la naturaleza, más barato vas a poder vender y más competitivo vas a poder ser, ¿no? Esta es una de las cuestiones por las que, por ejemplo, algunos países reivindican su derecho a establecer tarifas ambientales, es decir, aranceles para proteger sus legislaciones ambientales, porque dicen, claro, si yo obligo a mis empresas en mi país a internalizar costes ambientales, pero estas empresas tienen que competir con otros países que no les obligan a internalizar costes, pues no pueden competir con ellas, ¿no? Sé que hablar de este tipo de regulaciones en la era Trump puede sonar muy mal, pero no responde a una lógica de nacionalismo económico, sino a una lógica precisamente de conservación y protección de los comunes ambientales, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas que se pueden utilizar, por ejemplo, en este caso. Sí. Te llevo el micrófono para que salga bien. A la charla en general, una pregunta amplia en realidad. ¿Qué hace suponer que el sistema económico liberal, como se entiende actualmente, se sigue manteniendo como constante? Porque el análisis, me parece, supone esa lógica, que el sistema liberal se mantiene, siendo que pudiese ser, nadie lo sabe, la crisis ambiental que se está viviendo puede hacer que eso variase. Entonces, ¿cómo nos reimaginamos, digamos, una alternativa al sistema neoliberal que hay actualmente, que es precisamente la causa de la crisis? Entonces, eso, ¿cómo suponemos que el sistema se mantiene? Y que por lo tanto todos los supuestos que se están dando son válidos porque el sistema se mantiene. Vamos a ver. Realmente este enfoque no depende simplemente de un presupuesto de que opere en una economía de mercado. De hecho, de alguna manera, el enfoque desafía algunas cuestiones estructurales de cómo está organizada la economía de mercado, precisamente. ¿Qué ocurriría aquí? Es decir, precisamente lo que estábamos explicando, toda la lógica de valorar servicios es porque los sistemas de valoración vigente, regidos por la institución del mercado como principal principio organizador de la economía, están invisibilizando este tipo de valores, ¿no? No sé si entiendo exactamente la pregunta, pero no es un sistema que, digamos, legitime o reivindique el sistema económico vigente. En realidad, lo que trata de poner de valor es muchas de sus limitaciones, pero también qué podemos hacer dentro de estas limitaciones, ¿no? En realidad, un concepto, ya que me haces esta pregunta, a mí hay un concepto que me gusta más que el de externalidades para trabajar con esta cuestión, que es
El concepto de externalidades para mí tiene una limitación que es como muy tecnocrático. Es una especie de fallo de mercado, entonces podemos arreglar este asunto con valoraciones económicas y tal. Hay un libro magnífico de William Kapp que se llama El coste social de la empresa privada, en el que plantea que este tipo de costes ambientales no son externalidades accidentales, fallos accidentales del mercado, sino que son dinámicas estructurales del proceso económico en el que vivimos, ¿no? Este dice, cuando generamos este tipo de costes, muchas veces no es accidental, sino son prácticas económicas conscientes mediante los cuales actores económicos poderosos pueden imponer costes ambientales sobre otras personas, ¿no? ¿Qué dice William Kapp? William Kapp dice el hecho de que en la economía en la que vivimos determinados actores puedan destruir biodiversidad, contaminar y agotar recursos a coste cero, no refleja tanto un fallo de mercado como una asimetría de poder en la cual determinados actores económicos imponen costes sobre otros actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los grandes problemas de una economía de mercado es cuando tú generas la mayor parte de la información para la toma de decisiones a través del mercado, no puedes nunca vas a poder tener en cuenta realmente a las generaciones futuras, porque las generaciones futuras no están consumiendo y no están generando señales dentro de este mercado, ¿no? Entonces, esto es una de las enormes limitaciones que tiene el enfoque. Yo no asumo que el sistema vaya a ser constante. Yo creo que un sistema que está basado en crecer o morir, en algún momento va a tener un problema para poder seguir perpetuándose, ¿no? Entonces creo que este tipo de herramientas no solo plantean o asumen que esto va a seguir así, sino también un poco plantean las limitaciones del sistema vigente y qué tipo de herramientas podemos utilizar, por ejemplo, para salir de esa lógica, ¿no? No sé si he conseguido responder muy bien a tu pregunta, pero... contaminantes, pero que se establece como la gran solución, negando todo el resto. Finalmente, la solución es precisamente eliminar los autos de las ciudades y hacer transporte público y tener otras ciudades. Entonces, más o menos como a eso me refiero. O sea, en el análisis, ¿qué es lo que está quedando un poco difuso? Pero no lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo en general, digamos. Sobre todo por el cambio que se está viviendo, que puede ser muy dramático. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo carnet de conducir, pero no he tenido un carro en la vida y estoy en contra de los carros en las ciudades. Creo que no deberían existir y creo que deberíamos tener un transporte gratuito, potente y tal. En realidad no veo un conflicto entre lo que me planteas y, por ejemplo, lo que yo pienso. Lo que sí creo es que trasciende un poquito quizá el ámbito del tipo de charla que me habían pedido que diera aquí. Por entrar ahí, pero luego nos tomamos un café si quieres y lo tratamos de manera más extensa. La economía ecológica, que es un poco el marco en el que yo me inspiro para trabajar con estas herramientas, sí hace una crítica estructural y sistémica del sistema económico en el que vivimos. Y, por ejemplo, hace una crítica estructural del paradigma del crecimiento. Es decir, la idea de que nosotros podemos crecer infinitamente dentro de un planeta finito
bueno, pues desde un punto de vista de una visión termodinámica de la economía, pues no tiene sentido, ¿no? El comentario que... ¿Cómo se nos dice que vamos a poder seguir como hasta ahora? Con el mito del crecimiento verde, que plantea que vamos a poder desacoplar el crecimiento económico de los impactos ambientales. Esto lo defienden los gobiernos y tal. Es una falacia porque lo que nos enseñan los datos empíricos es que el Producto Interior Bruto está muy fuertemente acoplado a las emisiones de dióxido de carbono y al uso de recursos naturales y que no está habiendo una desmaterialización de la economía. Es una herramienta retórica y tal, pero no está habiendo un cambio real. Si afrontamos esta cuestión en serio, nos metemos ya en un debate muy complejo, porque lo que está planteando es que probablemente vivimos un sistema económico que sea estructuralmente insostenible, porque hasta donde sabemos una economía de mercado no puede ser estable sin crecimiento. Y a la vez un sistema ecológico no va a poder ser estable bajo la presión continua del crecimiento, ¿no? Entonces ahí ya nos metemos en un debate que, bueno, a mí me interesa un montón, y también tengo charlas preparadas de eso, o sea que si me invitan otra vez, hablamos de ese tipo de temas. A mí, desde luego, me interesa muchísimo. Tu comentario es muy relevante. Dentro de un esquema de crecimiento, el cambio de combustibles fósiles a energías renovables va a seguir generando problemas. La energía, como planteaba el padre de la economía ecológica, Jordi Scurrogen, probablemente no vaya a ser el gran factor limitante, van a ser los materiales. Y muchas de las energías renovables, es decir, la transición a las energías renovables va a tener una demanda enorme de materiales y en muchos casos de materiales que son escasos, tierras raras, etcétera, y cuya obtención genera enormes conflictos ambientales, guerras incluso en África y en otros lugares, ¿no? Los coches eléctricos, por ejemplo, requieren minerales que están generando enormes conflictos ambientales en África, ¿no? Yo también pienso en este caso que es una falsa solución. Bueno, un tema fascinante, sería ilimitado si nos ponemos a hablar de ello, pero espero que tengamos más ocasiones de tratarlo en profundidad.